Bueno, estamos de regreso y quiero plantearles un tema que tiene que ver con la cuestión también de la violencia de género de alguna manera, pero ahora en la parte médica. Ayer estuvimos, la noticia se ha venido publicando desde hace varias semanas. El jueves pasado hubo una manifestación en Villagrán de 150 personas. El tema es la muerte de 7 recién nacidos en un hospital de la Secretaría de Salud, un CAICES, un centro de estos de atención integral a la salud, un hospital comunitario, se les llamaba antes. Y ayer invitamos a una de estas mujeres, que realmente es quien empezó con la protesta. Mariluz Zamora es su nombre, una joven, no debe tener más de 30 años. Y el relato es verdaderamente estremecedor de su caso, no solamente lo que pasó en su parto, que fue un desastre, pues como fue atendida, sino desde antes, la atención escasa de lo mínimo que se puede pedir, ¿no? De la famosa calidez totalmente ausente, o sea, una hostilidad, un maltrato, un tratarlas como, pues no como personas, no, pero médicos cargados de chamba, debe ser todo un asunto como sistémico, sí, ¿no? Claro. Que están viendo ahí pasar una tras otra como una molestia, digo, ya olvídate del juramento hipocrático. Pero bueno, el caso está ahí, el caso está planteado ya en instancias de derechos humanos, seguramente van a venir sanciones y todo, pero lo que quiero que revisemos un poco, como en el caso de la Secretaría de Educación con la violencia en las aulas, como en el caso de la Procuraduría de Justicia con la atención del Ministerio Público, el tema de las políticas públicas. O sea, vemos a estos funcionarios, al Secretario de Salud, al Secretario de Educación, al Procurador de Justicia, insistiendo en que hacen bien las cosas, pero algo pasa que allá abajo no salen bien y ellos siempre se están disculpando. Parecieran casos de excepción, ya hemos visto que no, que son casos sistemáticos, ¿no? Y bueno, lo que denota el tema de Villagrán puede ser una cuestión que ustedes, Betty, ya habían detectado, que en el sistema de salud se está gastando mucho dinero y no se está gastando en bien de la gente, ¿no? Así es. Pues esto de la violencia obstétrica, que a veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué le ponen tantos nombres a la violencia? No, pues violencia es violencia. No, bueno, pues es que hay que especificar que hay ciertos tipos de violencia cuyas consecuencias impactan más hondo. En este caso, creo que para empezar es muy loable el valor de esta mujer y precisamente por eso valdría la pena que inmediatamente tenga protección de alguna organización no gubernamental que pueda estarla acompañando, porque sabemos… hasta ahora ha sido su lucha casi personal. Un regidor de Villagrán, del PRD, sí, que es el presidente de la Comisión de Salud, es el que a últimas fechas la ha venido acompañando. Sin embargo, yo sí creo que se necesita que alguna organización no gubernamental la apoye inmediatamente, porque las estrategias del gobierno para silenciar las denuncias, y sobre todo cuando son en causas tan sensibles como esta, pues van desde los ofrecimientos económicos hasta las amenazas veladas. Y lo hemos visto en otros casos, lo vimos en el caso, yo lo vi de cerca en el caso de Laura Patricia, como la intención del gobierno de: yo voy a seguir atendiendo esto, tú no te preocupes, pero tienes que guardar silencio, no hacer, no decir, no permitir. Y el visibilizar este problema, que creo que tiene una trascendencia importante, porque es sistémico, como tú bien lo dijiste, Arnoldo. No es una mujer maltratada en el proceso de embarazo y del alumbramiento por un médico concreto. Estamos hablando, según reportan ustedes, de 7 muertes de bebés en un mismo hospital de criaturas recién nacidas, a las cuales no se les está garantizando ni a ellos ni a sus madres pues lo mínimo que se requiere en cobertura de derechos humanos. Entonces, sí creo que es un asunto en el que la Secretaría no debe de salir con excusas, sino investigar inmediatamente por qué hay esta incidencia. O sea, la muerte materna y del neonato no es tolerable, sobre todo si el alumbramiento se hace en una clínica de salud. Si lo tuvo allá en el monte, puede que haya alguna consecuencia o alguna complicación. O sea, a estas alturas de la vida en una clínica, no deberían estar muriendo ni madres, ni niños recién nacidos, ¿no? Por supuesto que no.
salvo casos excepcionales, pero 7 en un solo hospital. Sí, no imputables a los médicos, ¿no? O al sistema de salud en su conjunto. Y creo que el tema de la violencia obstétrica sería un tema que nos estaría faltando por revisar. Habrá que decirlo. Nos hemos enfocado en los últimos años al tema de la violencia física, emocional, recientemente sexual, económica, y nos falta una gran lista por abarcar, ¿no? Habrá que visibilizar la violencia obstétrica porque lo que preocupa es, cuando escucho a las autoridades que denostan las cifras en torno a la violencia, lo primero que habrá que decir es que hay muchas mujeres que ni siquiera la han detectado aún y por eso no aparecen en las cifras, ¿eh? El tema de la violencia obstétrica está tan permeado en nuestro sistema de salud, tan permeado que lo podríamos mencionar en el caso de Villagrán en los procesos de alumbramiento, pero habría que decirlo, está presente desde que se niegan por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano a las jovencitas, por ejemplo, desde que se les cuestiona para qué quieren los métodos anticonceptivos, desde que llegan a sus procesos de alumbramiento y son menores o mayores o de mediana edad. Y este proceso del que Betty hacía referencia de vamos a trabajar con las madrecitas, todo el lenguaje, todo el tratamiento, todo esto que pasó en Irapuato hace poco, ¿no? Con una mujer que fue captada en un proceso de alumbramiento afuera del hospital y que también se intentó minimizar el asunto. Y yo creo que el sistema, esta es la parte donde habrá que poner otra vez el dedo. Mientras no se entienda que es transversalidad, en diciembre, en el tema que corresponde al tema de responder a las recomendaciones para la no alerta, nos van a decir, atendimos estas 3 que tienen que ver con la Procuraduría y que tienen que ver con el Instituto y que tienen que ver, y seguirlo focalizando sin que esta visión de derechos de las mujeres atraviese toda la estructura del gobierno, porque entonces después va a seguir Secretaría de Desarrollo Económico, donde recuerdo que en algún momento el secretario de Desarrollo Económico ha mencionado que las cifras de desempleo de las mujeres corresponde a que las mujeres, todavía muchas quieren quedarse en casa y no quieren salir al sector productivo. Y entonces vamos a tener que voltear también al sector agroindustrial y tendremos que regresar a cada uno porque un no se ha aspecto entendido del educativo que no tiene que que ver con la violencia, sino con la Sí, deserción. Tendrá La que ver deserción con afecta más a transversalidad, mujeres. ¿no? Entender, por ejemplo, porque el caso de los niños de Villagrán, yo creo que es un caso que si revisáramos en cada municipio y en cada sector urbano y rural, para no estigmatizar lo rural, porque ocurre también en fíjate el que urbano. sabemos que son 7 porque Marilú se animó a denunciar. Así en es. ese momento otras 6 mujeres dijeron a mí también me pasó, a mí también me pasó. Entre ellas no, yo creo que había algunas que no se percataban o estaban resignadas, ¿no? Bueno, debió ocurrir la marcha de 150 personas el jueves para que un subsecretario de Salud, tengo aquí su nombre, Luis Carlos Zúñiga, yo hablé con él hace rato, se hiciera presente y empezara a recibir algún tipo de atención. El parto fue en marzo, el 6 de marzo. Ella se quejó con la jefa de calidad del hospital, se quejó en la Secretaría de Salud en Guanajuato, no había pasado nada hasta ahora. Hasta que no salieron a la calle, fue que viene una atención y tratar de minimizar las cosas. Había recibido algún tipo de propuestas que ella misma rechaza, ¿no? Porque dice que la Comisión de Arbitraje Médico, que entiendo que está solo dentro de sus alcances eso, le aplica un tratamiento estándar y le ofrece un proceso de conciliación con reparación del daño económicamente, que iban a pagar los médicos teóricamente. Pero no puedes ofrecer eso a alguien que perdió a su hijo. Claro. No es lo mismo que haberte quedado con, no sé... Con la gasa adentro. Sí. Una y que te la sacan sin consecuencias, por supuesto. Claro. Yo creo que aquí el punto relevante es que están muriendo bebés en las clínicas. Yo creo que aquí es en donde tenemos que exigir que la Secretaría de Salud haga una revisión exhaustiva de esos protocolos, si los están cumpliendo y si no, qué está sucediendo, porque yo vuelvo al punto que mencioné hace rato. Podemos asumir que a lo mejor una mujer que va a dar a luz y que no alcanzó a llegar al hospital y que se quedó ahí a media sierra, tenga una complicación y fallezca ella o fallezca su bebé, pero cuando hay un alumbramiento dentro ya de las instalaciones del sector salud, no tendría por qué fallecer ni la madre ni el menor. Aquí quiere decir que algo está fallando gravemente.
y ya está Y que fallando una alarma repetidamente. debería haberse presentado casi de forma automática, ¿no? Exacto. Al propio sector. No habría que esperar una protesta para saber que algo está mal. Bueno, ¿no? la Si hay sec- procedimientos de todo calidad. parece ser que en este y en otros temas, al gobierno del estado lo que le ha gustado es reaccionar después de que se hace un gran ruido en torno a un tema, porque no lo han hecho previamente. O sea, Claro. no asumen eso y actúan en consecuencia, sino que se esperen a que se haga Y el gran ruido. una cuestión que parece preocupante, la insistencia en conceptos éticos, morales, para resolver problemas Públicos. de político pública. O sea, no porque sean buenas personas, unos agentes del gobierno, las cosas van a funcionar mejor, si no tienen una forma, un protocolo y un sistema de hacer las cosas Un bien. apego a la ley, caray. O sea, la honestidad que está pegado en una gran manta en la Secretaría de la Contraloría en Guanajuato cuando llegas es una palabra, no es una actuación, sino se traduce en que cuando revisas proyecto escudo y encuentras que hay irregularidades, sanciones a alguien, ¿no? Claro. No, y este discurso del que hacíamos referencia, finalmente es un tema de congruencia. Es responsabilidad del Estado, atender a las mujeres en procesos de alumbramiento, en procesos de salud. Habría otro tipo de responsabilidad si mueren en sus casas, si mueren en las calles, porque también falta infraestructura, falta acercamiento de los servicios médicos, etcétera. En este sentido, el tema es muy puntual, es un tema de derechos, es un tema de legalidad y es un tema donde el Estado está obligado, el gobierno está obligado a hacer presencia y está obligado a hacer presencia no para Villagrán y para el resto de los municipios. Lo que me queda claro es que este gobierno está siendo un formador natural de agentes sociales que se encargan de levantar las manos a partir de circunstancias vividas. La realidad es que yo creo que en este y en varios temas falta no solamente una reacción, sino un estudio sistemático de cómo están funcionando sus programas. Insisto, me atrevo a poner el dedo otra vez. Mientras sigan conceptualizando el tema de las mujeres como un tema neutral, sin que atraviesen todos los programas, con una serie de presupuestos, con una serie de perspectivas técnicas muy puntuales, van a ir emergiendo estos problemas en diferentes áreas. Procuraduría, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y los que se vengan sumando. En este manejo de discurso al que hacemos referencia de protección de la vida, bueno, queremos las mujeres una protección de la vida desde que se nace hasta que se muere. Y vamos a ver que si cuestionáramos este discurso ideológico de protección a la vida, nos daremos cuenta que nos quedan debiendo en el 90% de las etapas de la vida. Claro. Si hay un tema que se ha posicionado como una reivindicación del Estado es la disminución de la mortalidad en procesos de alumbramiento. Estos casos con nombres y apellidos refutan seriamente sus procesos y no es, insisto, el de Irapuato estuvo muy cercano y recuerdo, retomando lo que dice Betty, también veo con preocupación esta estrategia de calmar, de callar, de acercar, de utilizar la estructura del gobierno para acercar a las víctimas, no resolverles nada, sí llenarlas de miedo. Barrer debajo de la alfombra. Claro, deberían estar solucionando sus una problemas. estrategia represiva. Afortunadamente, en el caso de esta chica, como muchos otros casos, se están levantando la mano y se están visibilizando sin colores, que este era un tema con el que pretendía el gobierno del Estado derribar cualquier manifestación social, es un tema partidista, pero con temas ciudadanos muy puntuales y con rutas críticas de todas las fallas y las inconsistencias, lo que ha venido ocurriendo, y que rompe con cualquier lógica de informe de gobierno o de grandes resultados anunciados. Esta es la oportunidad, estos 6 meses que tiene el gobernador Miguel Márquez, de retomar todo aquello que en un momento dado también se le va a mencionar. Violencia obstétrica es un tema que tiene que retomar. 6 meses del planteamiento de la alerta de género. La relación del médico, de enfermera, en relación a las mujeres, sigue siendo un tema de autoridad, donde siguen marcando las reglas. Habría que analizar también cuántas mujeres están teniendo hijos porque no les fueron bien colocados sus dispositivos. Aquí también hay otra falla tremenda y donde el Estado se lava las manos, porque entonces se vuelven cifras y se pierde no solamente la calidad de los servicios como un derecho fundamental. Yo creo que esta es la oportunidad de no solamente constreñirse a 13 recomendaciones,
sino de iniciar a analizar el tema con una perspectiva integral, amplia. No es un En examen principio de para legalidad, salvar, ¿no? Como un tema de legalidad. Y yo creo que los instrumentos internacionales y nacionales dan para que puedan armar un perfecto rompecabezas, porque en efecto, estos errores, como en el caso de la violencia física, sexual, económica, que está costando vidas, la violencia obstétrica cuesta vidas, cuesta tiempo, cuesta recursos. Y este es el gran problema. No hay una concepción de la responsabilidad del Estado en este tipo de temas. No hay una comprensión. Claro, y la calidez no está en los conceptos, está en las conductas, ¿no? Por eso yo decía esto, porque fui testigo de un trato que decía, llámale por su nombre, no le digas madrecita, pero trátala bien. A ver, madrecita, siéntese ahí, todavía no, que fuera la primera vez, aguántese un rato, ¿no? No le digas madrecita, si quieres nada más dile por su nombre, pero trátala bien y cumple con tu obligación, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que este tema de la calidez se tradujo en el uso de palabras con diminutivos y que no corresponde a una conducta esperada, ¿no? No, y que al contrario, establecen todavía más la relación jerárquica respecto del médico, de las enfermeras con las mujeres, ¿no? Definitivamente ellas no están obligadas a llegar con una actitud defensiva a un centro de salud donde tendrían que ser garantizados sus derechos. Ese es un tema que también se ha negado mucho, pero el sistema de salud tiene tiempo anunciando un trueno importante porque no está correspondiendo a los estándares mínimos. Claro, y mucho dinero invertido en él. Claro. Pues muchas gracias. Gracias. Por Gracias. estar aquí, por aceptar estos temas. Nos estamos viendo. Los Felices siguientes días. vacaciones, Gracias. Betty. Sí, la semana que entra me disculpo porque Te relevamos. me voy a desaparecer unos Pero días. Giovanna Gracias. Merecido. ya va a estar aquí presente. Soy Arnoldo Cuellar, le agradezco a Betty Manrique y a Giovanna Rocha que nos hayan acompañado en la mesa de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Muchas gracias.